Las siglas RAID derivan de Redundant Array of Independent Disks, o conjunto redundante de discos independientes. El RAID constituye una alternativa más efectiva y profesional de protección de datos contenidos en uno o varios discos duros. Es una tecnología que permite de forma automática copiar los datos de un disco principal. Se basa en el hecho de que si un controlador puede escribir los datos en una unidad de disco, con la misma facilidad puede hacerlo en dos o más unidades de disco. Se puede preparar una o varias unidades de disco para duplicar una unidad maestra, de forma tal que si la unidad maestra fallara, se podría acceder a los datos situados en la unidad secundaria. Este sistema de protección de datos, aunque es mucho más eficaz y fiable que los métodos tradicionales de copias de seguridad, resulta, como es lógico, más caro, por lo que generalmente el usuario final no suele utilizarlo, más bien se reserva para servidores y estaciones de trabajo. Requiere un circuito controlador de la unidad que soporte RAID para unidades de disco Ultra DMA y una unidad de disco adicional por cada unidad que se quiera copiar. Con el RAID, los discos trabajan formando conjuntos de discos. Un conjunto de discos o Disk Array está formado por un grupo de dos o más unidades de disco que frente al sistema se comportan y aparecen como una única unidad. Las unidades que integran un conjunto se denominan miembros. Cada unidad miembro tiene en su sector reservado información codificada que identifica a la unidad como miembro de un conjunto determinado. Genéricamente se conoce como adaptador del conjunto de discos al circuito controlador RAID y al dispositivo que soporta las unidades duplicadas Mirrored. La mayoría de los controladores RAID utilizan como interfaz el sistema SCSI e integran una BIOS propia que permite configurar las funciones del controlador RAID. Tipos de RAID. Un controlador RAID típico soporta 4 modos de funcionamiento: stripping o distribución, mirroring o duplicación, stripping mirroring, distribución duplicación, y spanning o expansión. RAID 0 o distribución. En el sistema stripping o distribución conocido como RAID 0, los sectores de datos están distribuidos entre varias unidades que a partir de dos o más unidades menores forman una gran unidad. Como principal ventaja de este tipo de RAID 0 o stripping podemos citar su mejor rendimiento al repartirse el trabajo entre varias unidades, pero tiene como contrapartida una menor tolerancia al fallo. Para obtener un mejor rendimiento y un almacenamiento de datos más eficaz es recomendable utilizar unidades de discos idénticas. El fallo de RAID 0 es que no proporciona redundancia, es decir, duplicación, de manera que cuando falla cualquier disco miembro afecta a todo el conjunto porque se pierde una parte de la unidad total. La capacidad de almacenamiento de datos en RAID 0 es igual al número de unidades miembros multiplicado por la capacidad del miembro más pequeño. Así, por ejemplo, una unidad de 2 GB y 3 unidades de 5 GB formarán un conjunto de discos en RAID 0 de 4 por 2 igual a 8 GB. RAID 1 o duplicación. El mirroring o duplicado consiste en escribir los datos duplicados en un par de unidades, mientras que las lecturas se realizan en paralelo, mejorando el rendimiento de las lecturas. A diferencia del RAID 0, el RAID 1 es tolerante al fallo, porque es un sistema propiamente redundante, es decir, duplicador. Si una de las unidades duplicadas sufre un fallo mecánico o no responde, la unidad que queda continuará funcionando. Esto se llama tolerancia al fallo. Debido a la redundancia o duplicación, la capacidad de la unidad del conjunto es la mitad de la capacidad total. Por ejemplo, dos unidades de 40 GB que tienen una capacidad combinada de 80 GB tiene una capacidad real de almacenamiento de 40 GB. Unidad de repuesto. En el tipo RAID 1 puede conectarse al circuito controlador RAID una unidad extra de repuesto, pero no puede estar asignada al conjunto como miembro del mismo.
esta unidad estará en stand-by, es decir, en estado de espera. En caso de que falle alguna unidad del conjunto, la unidad de repuesto se activará. En la mayoría de los casos se realiza automáticamente una duplicación en segundo plano de la unidad buena en la de repuesto, permitiéndonos después de desconectar el sistema sustituir la unidad averiada por la de repuesto. El RAID se puede montar por medio de software o por medio de hardware. Por medio de software lo hace nuestro sistema operativo, de manera que es este el que se encarga de gestionar toda la información que se envía o recibe, así como su tratamiento ante fallos. En cuanto a hardware, es una controladora física la que nos hace el trabajo anteriormente descrito, con lo cual descargamos al procesador de un trabajo innecesario. Mediante software podemos hacer RAIDs de particiones, mientras que por hardware la gran mayoría de las controladoras nos limitan a usar discos físicos independientes y en su totalidad.